Esta es la historia de una mujer sensata que se dio cuenta de que todo lo que le habían contado era mentira. Dicha mujer es Nevenka Fernández, una mujer joven de 24 años de edad, la cual estaba recién licenciada en empresariales. Ella nunca pudo haberse imaginado que sus sueños a lo largo de toda su carrera la conducirían a un futuro insospechado. Ismael Álvarez, que rondaba los 50 años, viudo y con dos hijos, uno de 23 y otro de 26, la edad de Nevenka, tenía una reputación como alcalde por sus obras públicas hasta tal punto de ser conocido como el alcalde de las Fuentes. También era conocido como político que rondaba la noche ponferradina, con un aire de mujeriego. Ismael contrató a Nevenka como concejal de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada. Muy pronto, él quiso ir más allá de la relación laboral. A consecuencia del fallecimiento de la mujer de Ismael, su estatus y la facilidad empática de Nevenka consiguió tener relaciones con ella. Poco después, aproximadamente en el mes de enero del 2000, después de por enésima vez decirle no tener claros sus sentimientos, la relación acabó. A partir de ese momento empezó el infierno de Nevenka. Una vez rechazado y extendiéndose la noticia de la denuncia por acoso laboral y sexual, Ismael trató de denegarlo hundiéndola en la miseria psíquica y social, llegando incluso a catalogarla a ella misma como loca. Durante este infierno, Nevenka no encuentra apoyo ni de sus seres más queridos, exceptuando a Lucas, su pareja actual, el que siempre le apoyaba incondicionalmente. Gracias a su valentía personal y ayuda profesional, consiguió abrir los ojos y enfrentarse a Ismael, su acosador. Después de muchos esfuerzos por parte de Nevenka, causados por la gran influencia del alcalde, consiguió vencer el juicio. A pesar de esto, Ismael quedó exactamente en su misma posición social y con su trabajo, mientras que Nevenka emigró a países del norte. He aquí una de tantas historias que ocurren diariamente en todo el mundo, que nos deberían servir para reflexionar hacia dónde tiene que avanzar la sociedad.